Jueces capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Señor preguntando: ¿Quién subirá primero por nosotros para combatir contra los cananeos? Y el Señor respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en su mano. Entonces Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo a mi territorio y combatamos contra los cananeos, y después yo también iré contigo a tu territorio. Y Simeón fue con él. Entonces subió Judá, y el Señor entregó en su mano a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron en Besec a 10,000 hombres de ellos. En Besec hallaron a Adoni-Besec y combatieron contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni-Besec huyó, pero lo persiguieron, lo capturaron y le cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies. Entonces dijo Adoni-Besec: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían las migajas debajo de mi mesa. Tal como yo hice, así me ha pagado Dios. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Entonces los hijos de Judá combatieron contra Jerusalén, la tomaron, la hirieron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Y después los hijos de Judá descendieron para combatir contra los cananeos que habitaban en la región montañosa, en el Negev y en la Cefela. Luego marchó Judá contra los cananeos que habitaban en Hebrón y derrotó a Sesai, a Ahimán y a Talmai. Antes el nombre de Hebrón era Kiriat Arba. De allí marchó contra los habitantes de Debir. Antes el nombre de Debir era Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: Al que ataque y tome Kiriat Sefer, yo le daré por mujer a mi hija Acsa. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, fue quien la tomó, y Caleb le dio por mujer a su hija Acsa, y aconteció que cuando ella llegó, lo persuadió a que le diera a su padre un campo. Entonces ella hizo señas desde encima del asna, y Caleb le preguntó: ¿Qué quieres? Ella le respondió: Hazme un regalo, ya que me has dado tierra en el Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los descendientes del Queneo, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá de la ciudad de las palmeras al desierto de Judá que está en el Negev de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Después fue Judá con sus hermanos, Simeón, y derrotaron a los cananeos que habitaban en Cefat, y la destruyeron, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Judá también tomó Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, y éste tomó posesión de la región montañosa, pero no pudo echar a los habitantes del valle, porque éstos tenían carros de hierro. Después dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él echó de allí a los 3 hijos de Anac. Pero los hijos de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, así que los jebuseos han habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. También los de la casa de José subieron contra Betel, y el Señor estuvo con ellos. Los de la casa de José hicieron un reconocimiento de Betel. Antes el nombre de la ciudad era Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: Por favor, muéstranos la entrada de la ciudad y tendremos misericordia de ti. Él les tomó la entrada de la ciudad, y ellos le hirieron a filo de espada, pero dejaron libre a aquel hombre y a toda su familia. El hombre se fue a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la que llamó Luz. Este es su nombre hasta el día de hoy. Pero Manasés no pudo echar a los habitantes de Bet-Serán y sus aldeas, ni a los de Tamac ni sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los de Iboleam y sus aldeas, ni a los de Megiddo y sus aldeas. Más bien los cananeos persisten en habitar en aquella tierra. Sin embargo, aconteció que cuando Israel llegó a ser fuerte, sometió a los cananeos a tributo laboral, pero no los echó del todo. Tampoco Efraín pudo echar a los cananeos que habitaban en Geser, sino que los cananeos habitan en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón pudo echar a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naal. Los cananeos habitaron en medio de ellos, pero fueron sometidos a tributo laboral. Tampoco Aser pudo echar a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Aclab, ni de Axibac, ni de Helba, ni de Afec, ni de Rehob.
Los de Aser vivieron entre los cananeos, habitantes de aquella tierra, porque no los pudieron echar. Tampoco Neftalí pudo echar a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anad, sino que habitó entre los cananeos que habitaban en la tierra. Los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anán fueron sometidos a tributo laboral. Los amorreos contuvieron a los hijos de Dan en la región montañosa y no permitieron que bajaran al valle. Los amorreos persistieron en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Sabín. Pero al llegar a ser fuerte la casa de José, aquellos fueron sometidos a tributo laboral. La frontera de los amorreos se extendía desde la cuesta de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Jueces capítulo 2. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo los saqué de la tierra de Egipto y los introduje en la tierra acerca de la cual había jurado a sus padres diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagan una alianza con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habrán de derribar. Pero ustedes no han obedecido mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Porque yo digo también, no los echaré de delante de ustedes, sino que les serán adversarios, y sus dioses les servirán de tropiezo. Aconteció que cuando el ángel del Señor acabó de decir estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Cuando Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años, y lo sepultaron en el terreno de su heredad en Timnat-Serach, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a las Astartes. El furor del Señor se encendió contra Israel y los entregó en mano de asaltantes que los saqueaban. Los abandonó en mano de sus enemigos de alrededor, y ellos no pudieron resistir más ante sus enemigos. Dondequiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor les había dicho y como el Señor les había jurado. Así los afligió en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraran de manos de los que los saqueaban, pero también escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino por el que habían andado sus padres, quienes habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos no lo hicieron así. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se conmovía ante sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirles y para postrarse ante ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces el furor del Señor se encendió contra Israel y dijo: Puesto que este pueblo ha quebrantado mi pacto que yo establecí con sus padres y no ha obedecido mi voz, tampoco yo volveré a escuchar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para que por medio de ellas yo pruebe si Israel va a guardar o no el camino del Señor andando por él, como sus padres lo guardaron. Por eso el Señor dejó allí aquellas naciones y no las arrojó de una vez ni las entregó en mano de Josué. Jueces capítulo 3. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar por medio de ellas a Israel:
a todos los que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán, solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra y la enseñaran a los que antes no la habían conocido. Los 5 jefes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en la región montañosa del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Hamat, estos estaban para probar por medio de ellos a Israel, para saber si éste obedecería a los mandamientos que el Señor había dado a sus padres por medio de Moisés. Así es que los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Además, tomaron a sus hijas por mujeres, dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las Aseras. Así que el furor del Señor se encendió contra Israel y los abandonó en manos de Cusán-Risataim, rey de Siria mesopotámica. Los hijos de Israel sirvieron a Cusán-Risataim durante 8 años. Pero cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel, quien los libró. Este fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Salió a la guerra y el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria mesopotámica, y su mano prevaleció contra Cusán-Risataim. Así reposó la tierra durante 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. El rey reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue y derrotó a Israel, y tomaron posesión de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años, pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ehud, hijo de Gera, un hombre de Benjamín, que era zurdo. Los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Ehud se había hecho un puñal de doble filo y de unos 30 centímetros de largo, y se lo ciñó debajo de su ropa, sobre su muslo derecho. Él entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Eglón era un hombre muy obeso. Aconteció que después de haber entregado el presente, Ehud despidió a la gente que lo había traído, pero él se volvió desde los ídolos que están cerca de Gilgal y le dijo: «Oh rey, tengo un mensaje secreto para ti». Entonces él dijo: «Calla». Luego salieron de su presencia todos los que estaban con él, y Ehud se acercó a él, quien estaba sentado en la sala de verano que tenía para él solo. Ehud le dijo: «Tengo un mensaje de Dios para ti». Entonces él se levantó de su silla, pero Ehud extendió su mano izquierda, tomó el puñal de su muslo derecho y se lo hundió en el vientre. El mango entró tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y le salió por detrás. Luego Ehud salió al pórtico, cerró tras sí las puertas de la sala de verano y puso el cerrojo. Cuando él salió, fueron los siervos del rey y miraron, y he aquí que las puertas de la sala estaban cerradas con cerrojo. Ellos dijeron: «Sin duda está haciendo sus necesidades en el interior de la sala de verano». Esperaron hasta quedar desconcertados, pero viendo que él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y la abrieron. Y he aquí que su señor estaba caído sobre el suelo, muerto. Mientras ellos esperaban, Ehud se escapó. Luego pasó los ídolos y se escapó hacia Seirat. Cuando llegó, tocó la corneta en la región montañosa de Efraín. Entonces los hijos de Israel descendieron con él de los montes y él iba delante de ellos. Después él les dijo: «Síganme, porque el Señor ha entregado en la mano de ustedes a sus enemigos los moabitas». Ellos fueron tras él, tomaron los vados del Jordán que conducen a Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron como a 10,000 hombres de los moabitas, todos hombres robustos y valientes. No escapó ninguno. Así quedó Moab aquel día, sometido bajo la mano de Israel, y la tierra reposó durante 80 años. Después de él vino Samgar, hijo de Anat, quien mató a 600 hombres de los filisteos con una vara para arrear bueyes. Él también libró a Israel.